Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante que tiene que ver con, no solamente con República Dominicana, con la humanidad, cambio climático, su consecuencia y posible también aportes que le van a dar a estos dos ambientalistas en el día de hoy. Hoy está con nosotros Belkis García, la presidenta de la Sociedad Ecológica del Cibao, y uno de los cofundadores de este programa, el ambientalista Domingo Rodríguez. Bienvenidos ambos jóvenes. Muchas gracias, un placer para nosotros estar aquí, pero aparte de ser cofundador de aquí, de este programa, también es fundador de la Sociedad Ecológica del Cibao, uno de los fundadores principales. Y no soy tan viejo, ¿verdad que no? No, estamos dentro de la edad. Muy contento de estar aquí contigo, también con Belkis García, una persona que yo quiero y admiro mucho. Y contigo, Luis Manuel, que hace tantos años que nos conocemos. Así es. Tantas jornadas. Hace casi 40 años, sí. Domingo con nosotros. Belkis, cuéntanos, hay este tema que muchas veces la población como que la desconoce, a veces no quiere contribuir, pero cuando viene la consecuencia, ahí está el problema. Cambio climático, ¿qué tienen que decir? Bueno, el cambio climático realmente es una realidad. Nosotros lo veíamos súper lejos, pero ya lo tenemos cerca, palpable, de cómo esto ha afectado la vida humana. Realmente es una situación, ¿verdad?, que tenemos que enfrentar, con grandes retos tenemos para enfrentar todo esto, pero yo pienso que todavía estamos a tiempo de solucionarlo si hacemos prácticas que sean sostenibles. Y por eso yo pienso que uno de los expertos en desarrollar este tema, pues lo trajimos aquí, que es el señor Domingo Rodríguez, para que nos abunde más sobre este tema. La consecuencia, Domingo, de esto. Bueno, primero, antes de hablar de la consecuencia, tenemos que decir qué es el cambio climático. Sí. ¿A qué se refiere eso y de dónde viene esa situación del cambio climático? El planeta Tierra tiene un proceso natural que se llama efecto de invernadero y es el que permite que tengamos vida aquí en el planeta, porque los rayos del sol, que son los que impregnan de vida al planeta, entran a la Tierra y esos rayos del sol, al igual que en todos los demás planetas, calientan y llegan a todos los planetas, pero en este caso, en el planeta Tierra, tenemos nosotros la atmósfera, que no la tienen otros planetas. Esa atmósfera está impregnada, está llena de varias capas, como por ejemplo el vapor de agua, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y otros, ¿verdad? El metano, por ejemplo, también están presentes en la atmósfera. Cuando los rayos del sol entran a la Tierra, cuando van otra vez a irradiarse, a salir, esta capa de gases impide que se irradien de manera rápida, sino que vayan saliendo poco a poco, de una manera, vamos a decir, lenta. Y entonces esa es la diferencia de que nosotros en el planeta podamos mantener una temperatura estable. Desde hace, bueno, más o menos en promedio en el planeta Tierra tenemos una temperatura global de 14 grados centígrados. Se mantiene esa temperatura porque entonces el sol cuando calienta, esos rayos no salen con esa rapidez. Eso es lo que llamamos el efecto de invernadero, que es totalmente positivo. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo? Hay una producción, vamos a decir, inusual, un incremento enorme de esos gases de invernadero. El planeta, a través de varias situaciones, muchas naturales, como las erupciones volcánicas, como el propio mar que genera mucho vapor de agua, pero también viene entonces el aspecto que tiene que ver con los seres humanos, ¿verdad? Entonces, muchas de esas situaciones son antropogénicas, es decir, causadas por el ser humano, como por ejemplo la gran cantidad de vehículos automotores, la producción de como los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón mineral, todo eso genera un exceso de esos gases de invernadero. Las siembras masivas de arroz, por ejemplo, que traen
toda esa cantidad de agua estancada que produce también todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa cantidad de gases de invernadero van incrementándose, y entonces los rayos del sol que antes salían de una manera tranquila y lenta, ahora salen con mucho más lentitud, causando entonces un aumento de la temperatura en sentido general en el planeta, y ese aumento de la temperatura es lo que nosotros conocemos como calentamiento global. El exceso del efecto de invernadero nos trae el calentamiento global. Como hay un calentamiento global en muchos sitios que por ejemplo, que casi no llovía, ahora llueve mucho, en otros lugares que llovía mucho, entonces ya no está lloviendo. El mar, por ejemplo, al haber un deshielo de los polos, el polo norte y el sur, entonces toda esa agua que es dulce, de toda esa cantidad de agua que estaba congelada, ¿qué ocurre con el nivel del mar? Que lo va subiendo, lo va incrementando el nivel del mar. Y ya Luis Manuel, Belkis y los demás amigos televidentes, ya nosotros tenemos hasta islas en muchos lugares, como en África, con las islas, por ejemplo, las islas Comores, que hay muchas ya que están totalmente sepultadas, y la población ha tenido que mudarse. Ese calentamiento global, entonces, es lo que nos ha traído finalmente lo que llamamos el cambio climático. El cambio del clima es producto de ese proceso. Primero, un efecto de invernadero en exceso, posteriormente el calentamiento global y finalmente el cambio climático, con consecuencias catastróficas en este caso. Ese cambio climático se produce por dos razones. Una razón natural, que ha ocurrido en muchos momentos, como por ejemplo cuando los dinosaurios desaparecieron, fue precisamente producto del choque de un meteorito que, vamos a decir, liberó una cantidad enorme de todos esos gases. Se volvió prácticamente una noche que duró miles de años probablemente, una liberación de gases que mataron a todos esos grandes animales. Ahora mismo eso está provocando, el ser humano tiene mucho que ver con todo este proceso. Pero que entonces conciencia a nivel público. Sí, mira, hay algunas acciones para mitigar todo esto, estos gases de efecto invernadero y por ende el cambio climático. Nosotros tenemos que realizar educación y conciencia pública. Eso es fomentar los programas educativos en las escuelas y comunidades sobre este tema. También tenemos reforestar y conservar. Eso es iniciar y mantener programas de reforestación para proteger las cuencas, reducir la erosión y capturar carbono. También tenemos infraestructura resistente al clima. Es decir, nosotros tenemos que invertir, nosotros como país tenemos que invertir en infraestructura costera y urbana diseñada para resistir eventos climáticos extremos, como muros de contención y sistemas de drenaje mejorados. Pero también tenemos que desarrollar energías limpias. Ya Domingo lo decía ahorita, aumentar la inversión en energías renovables como la solar y la eólica, y con esto reducimos la dependencia de los combustibles fósiles. Pero también tenemos que conservar los manglares. Ahora mismo hay un problema gravísimo en Manzanillo, donde se están destruyendo todos los manglares, porque estos son los que actúan como barreras naturales contra las tormentas y absorben grandes cantidades de dióxido de carbono. Proteger y replantar estos ecosistemas es esencial. Pero también tenemos la gestión de los residuos. Hoy me mandaron una información muy importante, yo creo que para Santiago específicamente, porque supuestamente Tamboril va a llevar sus desechos ya al vertedero de Rafey. Hay un problema, o sea, nosotros nos alegramos con esa noticia, pero Cienfuegos yo me imagino que tiene ciertas condiciones para poder sentirse alegre, ¿verdad? Alegre en sentido contrario. Pero bueno, también tenemos la agricultura sostenible, que es
promover las prácticas agrícolas resilientes al clima, como los sistemas agroforestales y cultivos diversificados, porque a veces aquí hace mucho monocultivo y realmente es importante hacer el cultivo que sea diverso. Tenemos también el sistema de transporte ecológico, promover el uso de bicicleta. Bueno, ahora mismo se está desarrollando o se está construyendo un sistema eléctrica. Sí, se está construyendo un sistema colectivo, que es el monorriel. Sí. Y bueno, se está también construyendo peatones y para caminar, para correr en bicicleta. Tenemos políticas y regulaciones, es decir, que se deben implementar leyes y regulaciones que promuevan prácticas sostenibles para proteger el medio ambiente. Y, por último, la colaboración regional. Es decir, nosotros tenemos que trabajar con otros países del Caribe para compartir recursos, conocimientos y estrategias en la lucha contra el cambio climático. Eso es muy importante, el asunto de que nosotros hagamos algún tipo de acuerdo con países del Caribe, porque aquí se hacen acuerdos con países que tienen una experiencia, pero quedan súper lejos. Es decir, que mientras nosotros estamos con países ahí que nos quedan cerca y que ya tienen una resiliencia, vamos a decirlo así, pues entonces nosotros muy bien pudiéramos hacer acuerdos con ellos. Con ese último tema, Domingo, tenemos los vecinos nuestros. Ahí hay serios problemas a nivel ambiental, forestal en sentido general. ¿Qué hay que hacer frente a este acontecimiento? Bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros con el caso de Haití es nosotros tratar de que no nos ocurra lo mismo. Nosotros tenemos como país un compromiso muy fuerte, que es el de también asegurar el agua que ellos también necesitan. Eso es muy delicado. Fíjate que el principal río de Haití es el Artibonito, que es precisamente el río más grande y de la cuenca más grande que tenemos en toda la isla. ¿Y cuál es la garantía de Haití? Es que nace en la República Dominicana. Nace en el pico Nalga de Maco, en el Parque Nacional Nalga de Maco. Y entonces, en el curso que sigue, una gran parte de ese curso del río está en la República Dominicana. Finalmente vaya. Nosotros ante este caso tenemos que asegurar mucho el proceso de reforestación, trabajar más en la reforestación, pero antes que la reforestación debemos trabajar en la preservación de los bosques naturales que tenemos, que son bosques que son verdaderos escenarios de biodiversidad. La reforestación muchas veces la hacemos como un monocultivo, es decir, solamente usamos un solo tipo de plantas. Fíjate que un bosque, precisamente la palabra bosque, implica un ecosistema donde hay una cantidad enorme de plantas de diferentes variedades, y eso es lo que nos garantiza a nosotros esa estabilidad ecológica que podíamos tener. Antes que reforestar, hay que preservar. Y para eso hay una preocupación que yo tengo siempre, Luis Manuel Belkis y los amigos televidentes, es el poco presupuesto que recibe el Ministerio de Medio Ambiente. Medio Ambiente es la cenicienta, pero además no creo que el Ministerio de Medio Ambiente tenga también la infraestructura técnica, administrativa, para manejar grandes recursos tampoco. Eso es algo muy grave también, hasta el punto de que muchos ministros han hasta devuelto fondos, han devuelto fondos porque no lo han gastado, entonces ellos creen que eso es eficiencia. Y ante una situación, mira, el tema ambiental es un tema transversal para todos los demás ministerios. Entonces debiera tener una plataforma técnica, estratégica, en sentido general, muy fuerte para poder sostener lo que ahorita hablaba Belkis, lo que se llama el desarrollo sostenible. ¿Hacia dónde debe encaminarse la República Dominicana? Hacia la sostenibilidad, hacia el desarrollo sostenible. Y creo que la mejor forma de ayudar a Haití, nosotros estar estables ecológicamente, ambientalmente. Porque el caso de Haití es gravísimo. Tenemos un proceso de deforestación muy fuerte de apenas un 2% de cobertura forestal en Haití. Y eso es
Eso es muy peligroso. ¿Qué podemos hacer nosotros mientras tanto? Trabajar nosotros en la protección de toda esa área boscosa que tenemos y promover más la deforestación. Y todavía el masacre se pasa a pie. Exacto, Sí. exactamente. Pero hace muchos años ya. Sí. Pero también uno de los ejes que hay que trabajar también es la recuperación de los 30 metros de ambos lados de cada cuenca, vamos a decirlo así, porque la cuenca realmente es todo, abarca Eso lo que que llaman es la el cuenca río. ribereña. La cuenca ribereña. Se llama el bosque de galería. Okay. Sí, eso hay que rescatarlo porque está totalmente sin protección. Tú sabes, Belkis y Luis Manuel, que el Ministerio de Medio Ambiente está otorgando autorizaciones para construir proyectos residenciales en los 30 metros del río, en los 30 metros de una cañada y todo eso. Yo te lo puedo decir porque yo mismo lo he verificado aquí en Santiago. Antes se tenía mucho cuidado con eso, pero hay una vorágine de construcción y de autorizar, y hay proyectos que están dentro de los 30 metros. Un riesgo no solamente para los que van a vivir ahí en ese lugar, sino también un problema ambiental que se genera porque desaparece el bosque de galería, que es un bosque protector, que va a proteger precisamente, porque no es una casualidad ni es un invento de nadie ese bosque de galería, esos 30 metros de protección. Precisamente se hace para que después de esos 30 metros tú puedas sostener una vida ya totalmente diferente a la del río. Sin embargo, aquí tenemos ese problema gravísimo. Hay tantas cosas que deberemos cambiar nosotros y deberemos mejorar como país para que entonces podamos ser, no un ejemplo para Haití, sino una especie de reserva de lo que debe hacer Haití también, pero que nosotros tenemos que hacerlo para protegerlos y preservarlos a ellos mismos también. Luego de la pausa continuaremos conversando en este día con los ambientalistas Belkis García, presidenta de SOESI, y Domingo Rodríguez, también fundador de esta institución. Vamos a la pausa. Belkis García, presidenta de SOESI, Domingo Rodríguez, cofundador también de esta institución, reconocidos ambientalistas, están analizando con nosotros en este día todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Ante la deforestación que hay en el país, Belkis, quisiéramos ver la situación. Inclusive ahora hay un problema en la zona serrana que se dio hace muchos años, cientos y cientos de pinos que están destruyéndose, fruto de una enfermedad que le ha llegado. Una vez fue controlada, en este caso, el famoso escarabajo, creo que le llaman. Ips calígrafo, algo así. Ips calígrafos. Ok, frente a toda esta situación, ¿qué tiene SOESI que decirnos? Bueno, pues lo que nosotros decimos es, hay un problema con un parásito Sí. que estaba destruyendo los bosques de la sierra. En ese momento, nosotros lo que decíamos era que había que tratarlo, porque si se dejaba entonces que siguiera el curso del insecto, pues iba a acabar con el bosque completo, ¿verdad? Y bueno, se hizo un trabajo ahí. Realmente ahora mismo no tengo como los elementos para hablar acerca de ese tema, pero yo entiendo que hay que seguir reforestando. O sea, se trabaja un área, entonces yo me imagino que hay otra área que no están infectadas y entonces lo que hay que seguir es reforestando. Ahora mismo tenemos un tema con el asunto de la sequía, porque aunque ha llovido, pero realmente la sequía como quiera sigue. Usted ahora mismo llueve copiosamente y al rato vemos que la tierra se seca y está caliente. Es decir, que tenemos que esperar tiempo de lluvia, que sean lluvias continuas, para seguir un plan de reforestación. Y ahí Domingo pudiera... Sí, ¿por qué ese calentamiento que habla Belkis entonces? Bueno, estamos dentro de un proceso de cambio climático, ciertamente. Y las lluvias se han alejado por un incremento de la temperatura también y de los, vamos a decir, de los ciclos pluviométricos también han cambiado. Entonces, si tenemos altas temperaturas, cualquier cantidad de lluvia que nos pueda precipitar, entonces se va rápidamente, se evapora. Al poco rato ya toda esa agua se ha evaporado. Toda el agua que se evapora se va hacia arriba, a aproximadamente unos 6 kilómetros de altura.
Pero esa agua no se va, está ahí. ¿Qué quiere decir? Que cuando haya una cantidad enorme de agua que está ahí arriba convertida en vapor, comienza un proceso de condensación y toda esa lluvia, toda esa agua va a precipitarse otra vez, provocando entonces grandes inundaciones y grandes problemas ambientales. El problema de la sierra fundamentalmente casi no es tanto el Ips calígrafos, que precisamente le dicen calígrafos porque muchos de los técnicos y la gente del campo le dicen el escribidor. Sí. Porque hace como trazados. Él no barrena, hace trazados. Y entonces esos trazados después se van profundizando y va matando el árbol. Y tú ves cantidad de ya pinares ya que se han muerto. Yo creo que el problema fundamental de la sierra, y por eso yo deploro que el Plan Sierra haya variado un poco su política de sostenibilidad, de conservación y preservación del medio ambiente, es el asunto de la ganadería. La sierra está totalmente llena de ganado, un ganado que no debiera estar ahí. Estamos cambiando los bosques naturales por ganadería. Muchos de los dominicanos ausentes que han logrado conseguir un dinerito, mandan ese dinero para que le compre tierras, porque es un sentido de opulencia, es decir, yo tengo tantas tierras de ganado, tengo tantas vacas, y esas vacas nos cuestan muchísimo dinero a nosotros. Estamos deforestando todas esas áreas. Cada día que pasa se tumban los bosques, se siembran de hierba, se introducen ganadería, pero una ganadería que no es sostenible, no es una ganadería, es una ganadería extensiva. Tú tienes 100 tareas para 2 vacas. Entonces, eso no debiera ser 100 vacas para 2 tareas, lo que se llama la ganadería intensiva con la estabulación permanente. Nosotros estamos muy atrasados. Fíjate, Luis Manuel Belkis y los demás, y amigos televidentes, que Holanda es un país menos de la mitad de la República Dominicana, y Holanda es uno de los grandes productores de leche del mundo y de queso y de todo eso. De hecho, nosotros importamos el 40% de toda la leche que consumimos y una gran parte viene de Holanda. Pero ¿qué ocurre? En Holanda no tiene grandes extensiones de tierra. Nosotros tenemos aquí aproximadamente unas 7 millones de tareas dedicadas a la ganadería. Y entonces, pero que no es un proceso que sea, vamos a decir, interesante para uno incrementar la producción de la leche y del ganado. Entonces, en Holanda tienen grandes cantidades de animales, pero con un proceso de alimentación, de estabulación permanente, que es lo que nosotros, y que sobre todo que sea en el llano. La ganadería de la montaña debe erradicarse totalmente, y nosotros aquí le estamos aumentando más. En época pasada hasta se hicieron proyectos vamos a decir, de promover la ganadería en la sierra. Yo no creo en eso de la silvicultura, del asunto de tratar no recuerdo cómo se llama eso, de la ganadería dentro del bosque, ni mucho menos. Agroforestería, algo así. No recuerdo. Manejo de bosque. El tema se me va ahora mismo, pero introducir ganado dentro de áreas boscosas, eso no es necesario en este país. Aquí tenemos tierras, enormes cantidades de tierra para producir ganadería en estabulación permanente. Dejemos los bosques tranquilos, que son los que nos aseguran no solamente el presente del país, el futuro político, económico, social y ambiental de la República Dominicana. En esa montaña, en esa cordillera que le llaman la Madre de las Aguas, ahí está todo el proceso para el desarrollo de la República Dominicana. El agua es el principal recurso y la tenemos ahí en ese lugar. Vamos a cambiar la temática, la política, y vamos a establecer ciertamente la prioridad que necesita esa área para la República Dominicana. Pero para aquí, antes que Becky entre, sí, a los ejecutivos de la Cámara Forestal Dominicana en este programa, a los principales ejecutivos, ellos decían que allá se persigue, por ejemplo, al productor de bosque. Cuando viene un camión, llaman a la policía, a la guardia para que le tengan. Pero él dice, cuando bajan
esos grandes camiones llenos de leche, se les deja pasar sin ningún tipo de problema. Esa leche le sale muy cara a este Muy país. cara exactamente. Escúchale, Manuel, se llama, ya me llegó es agrosilvopastoril. Ok. Sí, ya. yo le eliminaría ni el agro ni los silvos. Y lo dejo, perdón, ni el agro ni lo pastoril. Solamente dejaríamos la silvicultura solamente para esas áreas. Sí. Deberemos hacer un plan de ordenamiento territorial y erradicar el área de la ganadería de la sierra. No, a eso era que yo iba a decir, que el plan de ordenamiento territorial es un asunto que se ha estado manejando y se ha estado dándole vuelta, pero realmente es una necesidad. ¿Y por qué razón? Porque, por ejemplo, ya lo decía Domingo, ahí en la sierra tenemos en un lugar inadecuado ganadería, pero también estamos sepultando la tierra productiva de Tamboril, de Licey, también de Salcedo, tierras productivas agrícolas súper buenísimas, y entonces estamos destruyendo esa tierra para entonces convertirla en selva de cemento. Así mismo. Y eso es gravísimo, porque después vamos a echar en falta lo que nosotros dejamos perder así tan fácilmente. Antes, se nos quedan ya 2 o 3 minutos más o menos, pero quería desarrollar un tema que Domingo fue testigo de esto. El caso que sucedió en el sur del país hace varios años con este río, que la gente estaba construyendo hasta cementerio, en pleno cauce del río, vino la naturaleza, madre naturaleza como le llamamos, y acabó con toda esa área en esa zona. Eso es parte de lo que es el cambio climático. Pero ¿qué hay que hacer para evitar este tipo de situaciones? Belki lo decía, el ordenamiento territorial. Okay. Tú no puedes establecer ningún tipo de proceso urbanístico en áreas de influencia de ríos y arroyos, porque siempre se ha dicho que los ríos buscan otra vez su cauce, de nuevo lo buscan. Aunque pasen 100 años, siempre mucha gente, en Jimaní pasó eso, sí, un cauce del río Blanco. La gente se olvidó, dijo, no, ya eso, y construyeron parte de la ciudad de Jimaní, hasta cementerios y todo eso. Y de pronto comenzó a llover en esa zona y se llevó, mató más de 500 personas, mucho, tanto en Haití como en la República Dominicana. Ahí también ocurrió en el sur, en San Juan de la Maguana, pasó lo mismo también, en la Mesopotamia, porque construimos, por eso reitero que las áreas periféricas de los ríos, eso no es un invento de tener 30 metros de protección, eso es una medida precisamente para salvaguardar la inversión y sobre todo darle la oportunidad a esos ecosistemas que son tan importantes. ¿Tú te imaginas, Belkis y Luis Manuel, los amigos televidentes, en una ciudad como Santiago, que tengamos nosotros un bosque de galería en el mismo centro de la ciudad? Eso es un espacio verde. Eso es un pulmón de la ciudad, pero lo hemos llenado de casuchas. En Santiago hay más de 16,000 viviendas en áreas con asentamientos precarios que están lanzando todos los desechos directamente al arroyo, y de ahí se va al río Yaque del norte, y posteriormente se va al océano Atlántico, porque todo tiene una continuidad como ecosistema. Domingo, están cuestionando de que la cañada que están reconstruyendo, o sea, porque hay muchos habitantes que ya lo están mudando en otra zona, que el final de esa cañada puede haber problemas si llueve mucho. Está muy bonito lo que están haciendo, pero al final hay sectores que están advirtiendo que si aquí Santiago llega una gran inundación, entonces ¿qué pasaría con esa parte final de esa cañada? Yo no tengo tantos detalles, Belki seguramente ha estado por ahí, sí. Tantos detalles de cómo ha sido el proyecto, pero lo poco que yo he visto no me ha gustado. Que han hecho como una especie de canal del río. Sí. Entonces yo lo que hubiera hecho como técnico es haber sacado a la gente de ahí, haberla reubicado y haberlos reforestado, todo ese espacio ahí, y dejar que el río cumpla su proceso natural y todos los procesos ecológicos esenciales que tiene eso. Pero tú lo que has hecho es un canal prácticamente. No me ha gustado eso, porque eso no es reacondicionar un arroyo y vamos a decir, rescatarlo. Ahí hay problemas con eso. Me hubiera gustado que se hubiera preservado toda esa franja de los 30 metros, se hubiera reubicado a las personas y entonces sembrar y hasta dejar que
que la vegetación misma, la misma naturaleza plante lo que debe ir en ese lugar y preservarlo, ese espacio. Sí, Becky, brevemente, ya sí, estamos mire, al final. precisamente con eso, realmente la canalización o sea, no se debe hacer, no se debe canalizar los ríos. Hay que dejar, como decía Domingo, que corra de manera natural. Y yo cuestionaba precisamente ese proyecto cuando, en vez de colocarle árboles a los 30 metros, entonces le estamos pavimentando. Y eso realmente no es lo correcto. El proyecto en sí nosotros debemos saludarlo porque es una medida que mitiga en cierto modo el impacto con el tema del manejo de los desechos sólidos. Pero déjenme decirles, precisamente pasé yo en estos días y vi entonces un tractor que estaba recogiendo los desechos encima del cauce del arroyo. Entonces, ¿qué realmente qué realmente va a pasar más adelante? O sea, lo estamos haciendo en principio eso, pero ¿y luego? ¿Eso se va a convertir entonces en un canal de desechos? Entonces, en esa parte hay que trabajarle. El manejo de los desechos sólidos es una necesidad, pero desde el lugar de origen. No solamente hacerlo desde el vertedero, no, es desde el lugar de origen. Aquí hay que empezar urgentemente un plan de reciclaje porque eso también mitiga un poco el cambio climático. Le agradezco mucho, el tiempo ya se nos fue, esta charla que usted nos ha dado de orientación, porque a la población hay que ayudarle a que conozca realmente qué es lo que tenemos que hacer en medio de esta situación del cambio climático que está sufriendo el mundo, incluyendo nosotros mismos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un gusto, ¿eh? Un placer. Un placer. Belki García, presidenta de la Sociedad Ecológica del Cibao, y Domingo Rodríguez, cofundador de esta institución, hoy han estado con nosotros desarrollando este tema que tanto tenemos que educarnos, como es el cambio climático y su consecuencia ya del futuro. Brevemente vamos a la pausa y ya volvemos.